Y manera no hay botas y Gualberto Tardío Flores, alinjamos acá Chisque Espacio en Esquina Atrevida. Hola, mi nombre es Luciana Miranda, investigadora y miembro del colectivo de defensores de derechos humanos. Y esto es La Esquina Atrevida. Bienvenidos a este espacio donde vamos a hablar acerca de una problemática que se encuentra en la actualidad vigente. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos escuchan. Es así que damos inicio a este espacio con Gualberto, que da una introducción breve acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. Sí, bienvenidas y bienvenidos a las y los chicos que nos siguen en este espacio de La Esquina Atrevida. Vamos a hablar sobre un tema actual, coyuntural, como es de costumbre. También dar gracias a las personas que nos siguen y escuchen este podcast de esta Esquina Atrevida, donde siempre intentamos conversar sobre temas actuales e intentamos que también a más adolescentes y, en este caso jóvenes principalmente, se sumen a este espacio. Seguramente en los próximos episodios también vamos a tener invitados especiales, jóvenes, para conversar sobre temas actuales. Es así que, como lo has anticipado Luciana, hoy vamos a conversar sobre los anteproyectos de ley, sobre varias iniciativas legislativas que se han presentado, sobre la posibilidad de sancionar bloqueos. Estos bloqueos, entre comillas, esto puede ser discutido, que han paralizado mucho al país, y esto en cierta medida ha afectado bastante a cuestiones económicas del país. Ya seguramente vamos a hablar de datos precisos de cuántas pérdidas se ha generado a partir de bloqueos. También a partir de un escenario caótico que ha presentado nuestro país en los últimos años. Y esta es una medida real para un problema como los que atravesamos en el país, o es un atentado a la libertad de expresión, a la libertad de movilización, de asociación también. Entonces es un tema relevante. En ese sentido, por ejemplo, la Cámara Nacional de Industrias en el mes de febrero presentó una propuesta legislativa para justamente sancionar los bloqueos. Por otro lado, el señor Vascope, que es un constitucionalista reconocido, sí, yo creo que sí, se puede decir que es reconocido, ha presentado también una iniciativa legislativa justamente para penalizar estos bloqueos. Y creo que hay otras iniciativas que también vos nos puedes comentar, pero han habido varias iniciativas legislativas justamente con la intencionalidad de penalizar estas conductas, que al fin y al cabo son una manifestación de la población, pero la cuestión es que ha comenzado a generarse estos movimientos, estas iniciativas legislativas para justamente penalizar los bloqueos de carreteras. Pero la pregunta es ¿por qué ha comenzado a generarse estos movimientos? Pues es obvio que en nuestro país en los últimos años ha estado paralizado. Hay otros factores que seguramente han llevado para que nuestro país esté eventualmente en situaciones de conflicto políticos, sociales, como ya lo hemos conversado también en otros episodios. En los últimos meses nuestro país ha estado atravesando esas situaciones, y estas situaciones han llevado a que la población pueda bloquear, ¿no? Y es una manifestación también democrática de ciertas quejas de una población, y que tal vez los únicos medios que tienen para hacerse escuchar con el gobierno sea bloquear carreteras. Y bloquear estas carreteras eventualmente ha dejado mucho problemas. Según estas organizaciones, los datos que brindan, ha dejado al país con varios retrocesos en términos económicos, porque ha afectado paralizar al país. Pero creo que también estas iniciativas legislativas surgen a partir de que estos bloqueos que se han generado en el país han paralizado principalmente el comercio internacional. O sea, han cortado ejes principales. Por ejemplo, la diagonal Jaime Mendoza, que es una carretera troncal en el país, en el departamento, y es fundamental. Pero estos bloqueos han generado grandes pérdidas para el país. Entonces, ante ese escenario, 2019 para adelante, obviamente podemos tener otros datos antes, pero 2019 para adelante hemos vivido varios bloqueos. Entonces, a partir de evidenciar eso, han surgido estas iniciativas legislativas para querer penalizar los bloqueos. Entonces, no sé qué es lo que piensas al respecto. Y además es una actualidad, ¿no? O sea, y seguramente, posiblemente, se pueda fortalecer estas iniciativas. Y otra cosa, tampoco esto quiere decir que siendo una iniciativa legislativa también se pueda concretizar, porque viendo lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, dudo que esto pueda proceder, pero no sé qué piensas sobre la naturaleza de fondo del caso. Bueno, al respecto del tema, yo creo que es importante mencionar que en un país como Bolivia, donde se presentan una constante de disconformidades a partir de diferentes sectores, es que estos sectores deciden tomar las calles o tomar las carreteras, que evidentemente perjudican al desarrollo productivo económico, y son precisamente estos sectores perjudicados como la Cámara Nacional de Industrias,
la que ha planteado este anteproyecto de ley junto a otras instancias. A raíz de estas consecuencias en las actividades que ellos desempeñan es que se presenta este anteproyecto de ley, justamente para que los sectores tengan alguna sanción cuando decidan bloquear las calles. Y evidentemente estamos ante una problemática de que los precios empiezan a subir, empiezan a bajar cuando se implementan estas medidas, porque a todo el país nos va afectando, ¿no? Entonces son sectores principalmente perjudicados los que se desenvuelven en la economía y el desarrollo del país, los que presentan estos anteproyectos de ley. Pero también hay que tomar en cuenta que en Bolivia las medidas de protesta son en bastantes casos ineficientes si es que no se hacen estas medidas, que son bloquear las calles, bloquear las carreteras, porque son medidas de presión justamente para que sus quejas sean atendidas. Entonces es así que la población encuentra una medida eficaz de protesta tomando las carreteras, pero los bloqueos son constantes en Bolivia. Entonces yo creo que el anteproyecto debe también prever que en Bolivia esto es una realidad de varios sectores disconformes con ciertas cosas. Entonces hay que plantearlo desde una perspectiva de ambos sectores, ¿no? Se perjudican algunos, pero hay que también prever por qué es que deciden tomar estas medidas. Se pretenda sancionar que esta medida de protesta, porque es una medida de protesta, y en un estado democrático como lo es Bolivia, las medidas de protesta, la libertad de protesta, la libertad de asociación, la libertad de expresión son fundamentales para los cimientos de un estado de derecho, de un estado democrático como se consolida Bolivia actualmente. Entonces, coartar medidas que expresan y que garantizan la libertad de protesta es un poco problemático, complejo sobre todo. Entonces, ¿tú qué piensas acerca de esta imposición de una sanción a los sectores que decidan tomar o bloquear las carreteras? Sí, o sea, me sumo a lo que dices. El único medio que tal vez tiene la población, la sociedad con el gobierno es justamente manifestarse, expresar sus quejas a partir de no sé, marchas, de plantones, etcétera. Es justamente estos derechos que cada uno tenemos, de presión, asociación, etcétera. Entonces, y atentar o ir contra eso y restringir esos derechos me parece nada democrático, y me parece también un poco totalitario en un gobierno, o sea, que pueda restringir eso. Si tienes una queja y es penalizado el medio que vas a usar, ¿qué medios tienes para manifestar esa molestia que tienes, o esa queja, o ese problema que te aqueja como colectivo, como población? Pues cómo lo vas a poder manifestarlo al gobierno. Yo creo que por un lado, antes de entrar a tu pregunta, o sea, por un lado es importante que en estos escenarios en los que el país se encuentra, que el gobierno, el ejecutivo como tal, pueda ser más atento y pueda escuchar, o sea, más a la población. O sea, ¿por qué la población acude a estas medidas, como por ejemplo el bloqueo de carreteras? No es porque están locos y quieran directamente afectar la economía del país, ¿no? Pues, o sea, la gente que sale a bloquear sabe cómo se sufre en carretera, sabe perfectamente qué costos implica eso, pero saben que es el único medio que tal vez pueden hacer para que el gobierno los pueda escuchar. Y yo creo que por un lado el problema es justamente el gobierno, o sea, que no tenga los mecanismos necesarios para generar diálogos, para no llegar a ese punto de problemas que van a atentar tal vez contra la economía del país. Creo que es un tema que el gobierno también tiene que dar posibilidad a estos espacios de diálogo donde puedan conversar con los actores sociales que están en ese conflicto, que están bloqueando. Creo que es un reto que el país debe afrontar. ¿Por qué? Porque justamente por los diferentes bloqueos que hemos atravesado en estos últimos años en el país, que han afectado evidentemente la economía del país. Pero sobre la pregunta que me hacías de cómo veo que una ley penalice estas conductas, no estaría de acuerdo. Sin embargo, creo que podría tal vez estar en relativa concordancia en que tal vez se pueda penalizar ciertos bloqueos. Pero también eso va a ser muy complejo. Por ejemplo, no me parece tan correcto bloquear carreteras internacionales, por ejemplo, que son las carreteras externas del país, es decir, tanto importación y exportación. Bloquear esas carreteras, paralizar esos tramos, y que eso, digamos, afecte a la población, realmente no estaría de acuerdo. Y entiendo que el poder que tienen es paralizar todo ese sector, sí, pero pueden, yo creo, acudir también a otros medios.
Sí. En otros medios, por ejemplo, de protesta. Entonces, por ese lado, capaz esté de acuerdo con que se penalice ciertas conductas, bueno, ciertos aspectos. Porque luego, tal vez, por ejemplo, penalizar una marcha, una protesta en las calles, trancar las calles, por ejemplo, como medida de protesta, no, creo que sí es un atentado. Pero ver si estas protestas son justamente cortar o asfixiar al país para que el gobierno te pueda escuchar, sí creo que es un poco de atentatoria. O sea, tendría que pensar también las organizaciones, los sectores que están en este conflicto, de si están dispuestos a correr ese riesgo. Y lo que nos dice la historia, pues, o sea, lo que nos ha demostrado estos años es que sí están dispuestos a correr ese riesgo. Entonces, yo creo que por ese lado sí estaría de acuerdo. Pero tendríamos que ver justamente estos anteproyectos de ley que plantean. Yo sé que veían estos aspectos de modificar un poco el código penal y eso, pero tendría que ser bien preciso y no generar ambigüedades, porque si es muy ambiguo, vamos a estar restringiendo ciertas libertades que son fundamentales, ¿no? Y tal vez termines en la cárcel por manifestarse tu universidad, a la puerta de tu universidad, y te termines en cárcel, y eso me parece muy restrictivo y violatorio. Claro, es atentatorio contra los derechos de las personas, porque constantemente la población se encuentra disconforme con las medidas que pueda estar teniendo el gobierno o por situaciones que se dan. Entonces necesitan ser atendidas por el gobierno. Ahora, lo que nos tenemos que cuestionar es por qué estos sectores deciden tomar medidas como el bloqueo de carreteras, que es eso principalmente lo que se pretende sancionar, porque es esto lo que genera la pérdida del desarrollo económico del país, ¿no? Establecen que se habría perdido en alrededor de 171 millones en las exportaciones y 122 millones de dólares en importaciones de materias primas. Entonces son sumas importantes a raíz de bloqueos. El bloqueo de carreteras que se viene la siguiente semana es planteado por un sector que no solamente se dedica a producir y a fomentar el desarrollo económico del país, sino que también viven de esa actividad. Entonces ellos están paralizando sus actividades para poder tomar estas medidas. Entonces es necesario cuestionarnos qué tan desesperada y necesitada está la gente para tomar medidas que a ellos directamente los perjudican. Sí. Entonces, como mencionabas, que el gobierno tal vez no tiene los medios suficientes para poder atender las solicitudes que se van presentando, es un problema estructural. Entonces es un problema que viene desde ahí. Entonces, tratar de sancionar medidas de protesta que para un sector pueden ser legítimas, porque si nos podemos emitir juicios de valor acerca de qué bloqueos están bien y cuáles mal, entonces entramos en otro tipo de debate en el que vamos a estar en otro conflicto. Entonces no podemos emitir juicios de valor acerca de qué medidas sí son válidas y cuáles no, porque nos sometemos a diferentes sectores y a realidades totalmente distintas. Entonces, es así que yo creo que es complejo hablar acerca de una sanción al bloqueo de carreteras. Evidentemente no se puede pasar por alto que estas significan un perjuicio fundamental para el país y para todos, porque todos nos vemos afectados por la alza de precios de la canasta familiar, pero también en algún momento vamos a ser parte de esos sectores que deciden protestar porque hay ciertas solicitudes que no se están atendiendo. Entonces es complejo hablar acerca de esto. Y justo lo que mencionabas, que este sector de los transportistas ha anunciado este bloqueo para este 3 y 4 de junio, y lo que decías que cómo es posible que ellos, en qué situación se encontrarían ellos para que puedan atentar hasta su propia economía. Entonces debe ser grave la cosa. Pero mira, o sea, ellos no llegan a ese punto porque quieren, porque justo lo que decías, o sea, les afecta a ellos mismos pero llegan a ese punto, ¿por qué? Porque el gobierno no les ha escuchado. Entonces creo que el reto es para el gobierno, porque tantas autoridades, tantos funcionarios que hay, porque obviamente entiendo que este sector también quiere reunirse directamente con el presidente, pero tendría que hacerlo el presidente. Y eso es una responsabilidad que tendrá que hacerse él, o tendrá que planificar él, o tendrá que ver él, porque al fin y al cabo ellos no llegan porque de la noche a la mañana dicen vamos a paralizar este país y ya. Si no hay un problema, no les escuchan. Entonces creo que para mí también sigue siendo un reto para el gobierno ser más abierto a la sociedad, tener más espacios de diálogo, de conversación, para no llegar a estos puntos. Y justo estaba viendo y estaba revisando un poco acerca de cómo regulan penalmente nuestros vecinos este aspecto, si los bloqueos de carreteras son penalizados. Y no, Brasil, Argentina y Chile, o sea, sí penalizan el tema de la obstaculización de las vías públicas, en este caso en las ciudades, ¿no?
pero por lo menos no evidencié que penalicen, por ejemplo, bloqueos de carreteras centrales o ejes de exportación fundamentales para el país. Y creo que estos países también han comenzado a regular estos aspectos y no sé qué criterios habrán tomado, porque imagínate, si vos vas a parar una ciudad, también por atrás está una protesta, una demanda legítima, ¿no? Entonces me parece también algo raro que estos países puedan restringir o puedan penalizar, por ejemplo, eso, pero capaz sea más, por ejemplo, que vos no puedas, que vos ahorita vayas, no sé, a la plaza y te pares ahí y puedas trancar la calle sin autorización o algo. Entonces, capaz por ese lado, pero, o sea, hay esos rasgos de legislación en estos países vecinos. Sería también interesante analizarlo cómo está este aspecto. También invitamos a las y los jóvenes que nos siguen y que puedan ver cómo está este aspecto en estos países, pero lo poco que revisé es justo eso, ¿no? O sea, que regulan ese aspecto y que penalizan, ya sea con 2 años a 6 años, tanto en Estados Unidos, por ejemplo, en algunos estados sí lo hacen. Entonces, evidencias como tal de lo que se está planteando aquí en Bolivia, no pude encontrar. Yo creo que en todo caso tenemos que observar las reacciones que han tenido ciertas medidas que han adoptado estos países vecinos. Por ejemplo, Argentina se encuentra en un estado crítico coyuntural, entonces se planteaba tal vez penalizar las protestas en las calles que obstaculicen la libre locomoción de las personas. Sin embargo, la gente ha reaccionado ante esta posible medida porque no fue establecida formalmente, pero la gente reaccionó porque se está atentando en contra de un principio democrático que es la libertad de protesta. Entonces, si el gobierno o las medidas legislativas te prohíben de reclamar tus derechos o reclamar ciertas solicitudes, se está atentando directamente en contra de la democracia. Entonces, gobiernos que han sido constitucionalmente elegidos democráticamente no pueden tomar este tipo de medidas e imponerlas, sobre todo porque se nota que el pueblo no está conforme con ellas. Entonces no debemos olvidarnos que estas medidas tienen que ser aprobadas y ser legítimas ante quienes gobiernan, y ellos son solamente representantes. Entonces se tienen que atender las solicitudes y las reacciones que tiene la gente ante estas medidas. Ahora, como esto resulta siendo un anteproyecto de ley, como decías, tal vez no pueda ser tratado a brevedad posible, pero ha surgido la coyuntura acerca de alguien está planteando que los bloqueos se penalicen. Y ciertos sectores pueden estar de acuerdo porque dicen sí, cada vez que tienen algún reclamo bloquean. Pero estas medidas son extremas, según yo, para los sectores que lo hacen y para los sectores perjudicados también. Entonces, son efectivamente medidas que se tienen que atender desde el gobierno, desde el Estado. Entonces se tienen que atender estas solicitudes, pero es complicado hablar acerca de eso, porque gobernar no es nada sencillo, y menos ante pueblos y ante población tan diversa. Entonces, otro elemento. Sí. Entonces es complejo y bueno, tampoco decir sí que atiendan todo, porque no es tan sencillo. Pero no podemos entrar a fondo a todas las cosas que vienen acompañados de esta idea de sancionar los bloqueos. Sí. Y lo que decías, o sea, es importante, creo, si estas iniciativas legislativas que han iniciado y la posibilidad de que sí sean tratadas o no en la Asamblea Legislativa, más allá de todo, si se vaya a promulgar o no, o si se vaya a tratar o no, creo que lo que ha generado es justamente lo que decías, que se ponga en agenda, ¿no? Poner un tema en agenda pues implica que también otros sectores se puedan sumar, y seguramente lo van a hacer, a ver qué pasa. Pero en lo personal te quería preguntar, ¿vos estarías de acuerdo o vos apoyarías que una iniciativa legislativa penalice el tema de los bloqueos, pero estudiando o especificando qué tipo de bloqueos penalizaría? En este caso hablaríamos, no sé, ponte si estos bloqueos son de carreteras centrales o carreteras importantes de comercio internacional, y si son bloqueos en estas carreteras, sean penalizados. ¿Estarías de acuerdo? Y yo creo que hablamos de economía, ¿no? O sea, sí. Y o sea, me pueden decir, o sea, pero ¿cómo puedes sostener que no estás de acuerdo, pero sí estás de acuerdo con este tipo de medidas que sean penalizadas? Es que es complicado. Yo creo que en todo caso la propuesta de un anteproyecto de ley que sancione los bloqueos no da una solución real al problema de fondo, que hay muchos sectores disconformes y muchos sectores afectados por lo que se está viviendo actualmente. Entonces estamos ante una crisis económica que está afectando a diferentes sectores que se están movilizando para poder proteger sus derechos y sus garantías.
Entonces yo no estaría de acuerdo con penalizar o sancionar las medidas de protesta, los bloqueos, porque justamente el país se ha acostumbrado a los sectores que la única forma en la que van a atender sus quejas y sus solicitudes es a partir de esto, de presión. Medidas de presión efectivas, podemos llamarlas, sí, a través del bloqueo, porque es así que te escuchan. Es mala costumbre. Sí. Pero es que si te dicen dialoguen, pero te llaman al diálogo cuando tú estás bloqueando ya las carreteras, entonces es cuando ya empiezan a sentir presión y dicen ya cheles y les llamaremos así. Entonces yo creo que es complejo, pero ante un anteproyecto de ley que pretende sancionar los bloqueos, tiene que venir también una solución para todos aquellos sectores que no encuentran solución a sus conflictos. Entonces yo no estaría de acuerdo con penalizar o sancionar las medidas de bloqueo, porque justamente no hay una solución para estos sectores. Entonces estos sectores nunca van a estar de acuerdo que la única medida que ellos encuentran efectiva para que se atiendan sus solicitudes sea sancionada, porque ellos no se van a tener a sanciones económicas o hasta sanciones penales. Entonces es complejo, pero yo creo que no. ¿Tú consideras que se debería sancionar? A ver, yo estoy entre sí y el no. O sea, eso me invitaría a mí, por ejemplo, a analizar bien un poco más el tema. También los invitamos a las y las personas que nos escuchan. ¿Por qué? Porque creo que tal vez podría ser una ley más o menos de esa naturaleza, pero también generando algún tipo de responsabilidad al gobierno, a la parte ejecutiva. Porque ellos también, o sea, ¿qué hacen cuando hay una población que manifiesta sus derechos o demandas? O sea, cierran puertas y ya. O sea, para ellos es fácil, pero capaz puede hacer una ley que genere responsabilidades penales también para ellos. Me parece que podría ser, porque ellos al fin y al cabo son autoridades públicas, o sea, saben la naturaleza de gobernar un país. Vos no te vas a meter a ser gobernador sabiendo que no vas a tener problemas. Lo sabes que vas a tener problemas, lo sabes que no vas a tener contento a toda la población. Y además, lo que decías, el elemento de que somos diversos, ideológicamente capaz, de cosmovisiones y etcétera, sabes que vas a ser un poco conflictuoso, digamos, gobernar en ese tipo de sociedad, y vos cerrar la puerta ante demandas y no generar algún tipo de salida o alternativa para ello, pues es también responsabilidad tuya. Entonces creo que tal vez podría pensarse una norma por ese lado. Yo creo que también tendría que ser una norma bien precisa, bien concreta y nada de ambigüedades, porque si es una norma ambigua, yo sé que todos o mañana vamos a estar en las cárceles por haber dicho algo o por haber marchado por una demanda en la universidad, en los colegios. Entonces me parece que podría ser muy atentatorio contra ciertos derechos. Pero yo creo que es un tema que seguramente van a seguir hablando. ¿Por qué? Porque justamente lo que decíamos, los bloqueos se vienen, el tema de posponer una elección judicial, más allá de que sea una solución, no es un problema como tal. Posponer tus problemas para despuesito es más problema. Sí. Porque se va a juntar con las primarias, las nacionales, no sé qué vaya a pasar, y la única medida que van a tomar algunos sectores, la mayoría de los sectores, pues, es bloquear. Exacto. Bloquear, y con eso, no sé, hacer reaccionar al Ejecutivo. Entonces yo creo que sí es un tema complejo. Tal vez el reto es que nosotros podamos ver la naturaleza de estas normas, de ver si es viable o no, de también analizar nuestras conductas como sociedad, justo lo que decías, de que es tradicional, decías, o es normal que una población, una sociedad se pueda manifestar a partir de esos mecanismos que son efectivos en la actualidad para hacerse escuchar, sí, pero capaz el reto también sea para la sociedad boliviana repensar, o sea, las cosas, ¿no? Porque al final y al cabo nos seguimos dañando, justo lo que decías con los transportistas. Es el único medio de trabajo que tienen, eso les genera ingresos, pero tienen que llegar al punto de atentar contra eso mismo. Entonces, yo creo que es un reto también para analizar colectivamente, de ver qué soluciones se dan, y los actores políticos van a jugar un reto fundamental para ello, yo creo. Sí, yo creo que los jóvenes tenemos que plantear soluciones y pensar estas problemáticas, justamente porque a la larga son estas medidas las que económicamente y socialmente nos van a determinar también a nosotros. Entonces somos los jóvenes los que tenemos que analizar las problemáticas de fondo, más allá de si el bloqueo genera problemas económicos, que es importante, plantear soluciones para aquellos sectores que implementan estas medidas a partir de nosotros, los jóvenes. O sea, estamos inquietos por todas estas situaciones, entonces tenemos que mostrar mucho interés en estas cosas que nos incumben a todos. Y justo, les invitamos a cada uno de ustedes a que pueda analizar el tema. Es un tema actual, es un tema que nos va seguramente
afectar. Entonces es importante que cada uno de nosotros estemos actualizados, podamos tener un criterio sobre lo que pasa en nuestro país, este problema que seguramente vamos a verlo este lunes. A ver, no sé cómo se vaya a manifestar concretamente este bloqueo, y el reto creo que es saber cómo solucionamos nuestros problemas, ¿no? De manera pacífica, sin violencia, sin justamente estos asfixios económicos que podríamos generar al país. Y nada, gracias Lu, creo que ha sido un tema interesante. Es un tema que también nos invita a reflexionar de cómo podemos solucionar estos problemas de manera más tranquila, en mesa, dialogando, buscando alternativas, y no sé si lo correcto sea también penalizarlo directamente, ¿no? Entonces creo que es un tema que debemos seguir analizando, y es un tema que lo vamos a vivir en carne propia en los días que se vienen. Cerramos este episodio analizando esta problemática, estableciendo que merece mucho más análisis por parte de los jóvenes y todas las personas que nos encontramos ante esta coyuntura. Entonces llamamos a todos los jóvenes y a todas las personas que nos escuchan a prestar atención a estas actividades y a estas problemáticas que se nos plantean, esperando que nos sigan en los próximos episodios. Y como saben, cuando la información se comparte, se vuelve conocimiento. Hasta luego.